Brigham City es una pequeña ciudad del norte de Utah, donde hay un tabernáculo mormón y muchas casas de reunión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también llamada de los Mormones. En el centro, en la calle principal, se encuentra un edificio sencillo donde se reúne la pequeña iglesia llamada Iglesia Cristiana Esperanza Viva. Muchos de los cristianos que se reúnen en la Esperanza Viva fueron mormones, y cuando hablamos de mormones, nos referimos en muchos casos a los cónyuges, a los hijos, a los nietos, a los compañeros de trabajo y a la gente que conocemos de toda la vida, y por supuesto que los amamos y los queremos ayudar. Las primeras líneas de la introducción del libro mormón afirman que este libro es un volumen de santas escrituras comparable a la Biblia. ¿Es el libro de Mormón comparable a la Biblia? Es una pregunta muy importante que los cristianos de la Iglesia Esperanza Viva nos teníamos que hacer. Scott y yo entrevistamos a una cantidad de arqueólogos, antropólogos, geógrafos y lingüistas en muchos sitios y de muy distintas ideas. En las entrevistas, les preguntamos lo mismo sobre la Biblia y el libro de Mormón. En total hicimos casi 40 entrevistas en los Estados Unidos y en 6 países del mundo. Lo que investigamos fue una simple pregunta. ¿Se puede comparar el libro de Mormón con la Biblia? Esta es la historia de lo que descubrimos. ¿Se basa mi fe en los hechos históricos? Esa es una pregunta muy importante. Quiero saber si es algo en lo que puedo creer. Yo crecí con la creencia de que el libro de Mormón era literalmente la palabra de Dios y que la Biblia estaba más bien corrompida, mientras que el libro de Mormón emanaba directamente de Dios. El libro de Mormón es la palabra de Dios y es el libro más correcto. ¿Usted cree que es más correcto que la Biblia? Así es. La Biblia versus el libro de Mormón. La historia de la Biblia. La mayor parte de los relatos de la Biblia ocurren en una estrecha franja que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Hacia el sur está Egipto y el Mar Rojo. En esta tierra que originalmente se llamaba Canaán, es donde se establecieron los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Uno de los primeros y más famosos de sus reyes fue David, quien fundó el reino de Israel. El rey Salomón fue su hijo y sucesor, y construyó el templo del Señor en el monte Moriah, en Jerusalén. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2 partes. El reino del norte recibió el nombre de Israel, y el del sur se llamó Judea. La Biblia dice que el imperio asirio conquistó a Israel, el reino del norte, y el del sur permaneció intacto hasta el año 586 a.C., cuando fue conquistado por los babilonios, quienes después de quemar el templo de Jerusalén, enviaron a los hebreos al exilio. Tras pasar 70 años en el exilio, el pueblo de Judea, que por ello se llama judío, se le permitió volver a Jerusalén y reconstruir el templo y los muros de la ciudad. El Nuevo Testamento se inicia cuando la tierra de Israel y de Judea se encuentra bajo el dominio de Roma. Su gobernante era Herodes, quien amplió el templo. El Nuevo Testamento habla del cumplimiento del Viejo Testamento con la llegada del Mesías en la persona de Jesucristo. La historia del Libro de Mormón. Según el Libro de Mormón, un grupo de gente llamado los Jareditas migró hacia el Nuevo Mundo en un pasado remoto, después de la destrucción de la Torre de Babel.
Varios siglos después se destruyeron entre sí en una cruenta guerra civil y se cuenta que 2 millones murieron en una batalla en una montaña que en el Libro de Mormón recibe el nombre de Monte Cumorah. Al extinguirse los jareditas, una familia judía de Jerusalén migró al continente americano en el año 600 a.C. El padre de la familia se llamaba Lehi. Su buen hijo Nefi engendró a un pueblo de gente blanca llamado los nefitas, mientras que los hijos rebeldes llamados Lamán y Lemuel fueron los padres de los lamanitas, maldecidos con una piel oscura por su rebelión. Los dos pueblos vivían en un conflicto casi constante entre sí. El evento culminante del Libro de Mormón ocurrió hacia el año 34 de la Era Común, cuando Jesús visitó a los nefitas y a los lamanitas que vivían en América después de su muerte y su resurrección. Este evento trajo varios siglos de paz entre los nefitas y los lamanitas. Sin embargo, esa paz no duró, y el monte Cumorah volvió a ser el escenario de una gran matanza. Los lamanitas destruyeron totalmente a los nefitas, excepto a un hombre llamado Moroni. 1400 años después, este se apareció en forma de ángel al joven Joseph Smith Jr. y le dijo que existía un libro escrito en unas tablas de oro, que era un recuento de los antiguos habitantes de este continente. Cuando Smith recibió las tablas en el monte Cumorah, afirmó que tradujo el antiguo recuento al inglés. El Libro de Mormón se publicó en Palmyra, Nueva York, en el año de 1830, y desde entonces Smith y todos los profetas apóstoles mormones que vivieron después han proclamado que es la historia verdadera y exacta de la antigua América. Este cuadro es una obra de arte muy conocida por los mormones e ilustra el principio mormón que afirma que si la Biblia es un recuento histórico del Viejo Mundo, el Libro Mormón es el recuento histórico de las Américas. ¿Son ambos históricos? Viajamos al norte del estado de Nueva York, donde se encuentra el monte Cumorah, que es crucial para los mormones. Es el sitio tradicional donde ocurrieron las grandes batallas de las que habla el Libro de Mormón y lo posee la iglesia mormona. Ahí hay una estatua de Moroni y un centro de visitantes, y en el verano hacen un evento en el que se representa la historia del Libro de Mormón. De hecho, es el único lugar que esta iglesia reconoce como sitio histórico, antiguo y oficial. Como el Libro de Mormón se refiere a una estrecha franja de tierra, en general se supone que el escenario de dicho libro es Centroamérica. De hecho, las versiones previas del Libro de Mormón tienen imágenes de las ruinas mayas, lo que implica que hay una relación entre ellas y las civilizaciones del Libro de Mormón. Y del mismo modo, en las imágenes que se usan para ilustrar este libro, con frecuencia se ve la arquitectura maya y los temas mayas. Así que viajamos a Guatemala, a Honduras y al sur de México con un antropólogo mormón, el Dr. Tom Murphy, para ver si el recuerdo del Libro de Mormón coincide con la geografía y la arqueología del Nuevo Mundo. En Israel empezamos con las cosas más obvias y una de las primeras preguntas fue si la geografía coincide con el relato bíblico. La geografía. Desierto de Judea, margen occidental del Jordán, Palestina. Monte Hermón, alturas del Golán, Israel. Río Jordán. Mar de Galilea. Mar Muerto. En Israel usamos hoy en día los mismos nombres que se usaban en la Biblia hace 3500 años, como el Mar Muerto, como las montañas moabitas, las montañas amonitas. Los nombres se conservan hasta hoy. Estos sitios son tal como lo cuenta la Biblia. La geografía concuerda, los valles están junto a las ciudades, que están junto a las montañas, y todo ello está descrito en las Escrituras, con gran cantidad de detalles geográficos. Si hay mapas en la Biblia, ¿por qué no los hay en el Libro de Mormón? No hay mapa que muestre las tierras del Libro de Mormón, porque no las pueden ubicar en la tierra. No saben dónde están.
¿Y qué hay de los mapas ilustrados que se ven en el Libro de Mormón? ¿Por qué no están de acuerdo entre sí? Y algo más importante aún, ¿por qué no corresponden a un sitio concreto de la Tierra? No puede haber geografía porque no hay una sede terrenal real para los eventos descritos en el libro. La gente no se pone de acuerdo porque cuando se trata de ubicar el lugar real, hay que distorsionar el lugar real o el texto en sí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no tiene posición oficial sobre la geografía del Libro Mormón. Y la razón es obvia, porque esos eventos no ocurrieron. Pueblos e imperios. Los judíos aún existen hoy en día, tanto en los países en los que han ido al exilio como en la tierra de Israel. Y todas las civilizaciones en torno a Palestina han sido bien ubicadas por la arqueología y la historia. Israel es el puente entre 3 continentes, por eso los egipcios vinieron aquí, los asirios la invadieron, los babilonios también, el imperio heleno y los romanos. Resulta evidente cuando se lee la Biblia que se refiere a lugares históricos. ¿Cómo se sabe que existió el Imperio Romano? Los romanos dejaron su huella por donde pasaron. Dejaron grandes carreteras, monedas y recuentos escritos. Los restos de los antiguos imperios de Grecia y de Roma, que están descritos en la Biblia, son muy visibles en todo el Viejo Mundo, y de igual modo, el Libro de Mormón describe la existencia de varios imperios en el Nuevo Mundo. Se habla de la civilización jaredita en el libro de Eter, a la cual prometen que se volverá la nación más grande del mundo. Y a pesar de eso, no se encuentran rastros de esa civilización. Las fechas que se ven al pie de página del Libro de Mormón indican que el imperio jaredita fue reemplazado por el imperio nefita poco después del año 600 a.C. En el Libro de Mormón está la gran civilización de los nefitas, que era un pueblo industrioso que construyó máquinas y vivía en grandes ciudades. Yo no he visto ninguna prueba que indique que los nefitas vivieron en América. Las civilizaciones que hubo en toda Centroamérica tuvieron un ascenso y llegaron a su clímax entre los años 600 y el 900, después de los eventos que se cuentan en el Libro de Mormón. Se dice que los lamanitas acabaron el imperio nefita en el año 400 de nuestra era. Y según dice el Libro de Mormón, de los 3 pueblos que existían, solo sobrevivieron los lamanitas, que se convirtieron en los principales antepasados de los indígenas americanos. Aquí en el monte de Cumorah se encuentra esta placa que nos describe como los lamanitas. Dice que los lamanitas son lo que queda de la casa de Israel. Se refiere a nosotros, escrito en el Libro de Mormón. No se ha encontrado ninguna evidencia de una cultura procedente del territorio de Israel, llamada lamanitas o nifitas. No hay ninguna evidencia. La Biblia también se refiere a varios pueblos que ya no existen hoy en día, como son los cananeos y los filisteos. Pero sí hay rastros arqueológicos de ellos. Se sabe mucho sobre la civilización cananea por las fuentes del antiguo Egipto y también por muchos restos arqueológicos que se excavaron en este país en los que se refleja la civilización cananea. ¿Arqueológicamente se ha demostrado que existieron los filisteos? Por supuesto, sí. Sin duda alguna, los filisteos tienen una cultura material muy propia de ellos y que se distingue de las otras culturas que vivieron aquí. Y surge la pregunta de cómo es posible que esos 3 enormes imperios que se dice florecieron en América por varios siglos no dejaron ningún rastro arqueológico. ¿Es posible que haya existido un imperio en el continente americano sin dejar ningún rastro arqueológico? No, no es posible. No, es imposible. Se sabe que la arqueología no miente. Si existió un pueblo en cierto lugar, tuvo que dejar tras él muchos objetos.
No existe una situación así en la que un imperio haya sido destruido sin dejar ningún tipo de rastro. Todos dejan sus tumbas o los restos de sus casas o sus templos. Dejan lo que fundaron y dejan lo que destruyeron. Ciudades. Los asentamientos permanentes, todos ellos son bien conocidos por los eruditos y científicos de Israel hoy en día. Son ciudades como Hazor y Megido y Jerusalén y Shilo y Arad y Beersheba y Jericó. Muchas de ellas aún están habitadas hoy en día, otras están en ruinas, pero Jesús condenó las ciudades de Capernaum, Betsaida y Corazín, y no hay duda de que los arqueólogos saben que fueron sitios de verdad que existieron en su tiempo, y las pruebas de ello son claras. Porque durante miles y miles de años, la gente local ha pasado estos nombres de generación en generación. Jerusalén, Belén, Eilat, todos son nombres bíblicos que se han conservado por más de 3000 años. Las ciudades fortificadas de las que habla el Libro de Mormón tienen nombres como el de Nefí, Manti, Zarahemla, Sidón, Gershon y Abundancia, para nombrar unas pocas de las más de 30 grandes ciudades que se mencionan en dicho libro. Debido al desarrollo de la epigrafía, hoy en día podemos leer los nombres antiguos de la mayoría de esos sitios. ¿Ha oído hablar de la ciudad de Zarahemla? No. ¿O Nefí? No. Un amigo me preguntó que qué prueba me hacía falta para convencerme de que el Libro de Mormón era un documento antiguo. Y yo le respondí que sería bueno que al menos se hallaran ciudades que de algún modo se parezcan a las que salen en el libro. No hay ninguna evidencia de que existió Zarahemla, que es una de las ciudades que se mencionan en el Libro de Mormón. No hay ninguna evidencia de que existió Zarahemla, que es una de las ciudades que se mencionan en el Libro de Mormón. No hay ninguna evidencia de que existió Zarahemla, que es una de las ciudades que se mencionan en el Libro de Mormón. Aquí estamos en la ciudad de Palenque y todas las edificaciones que se ven en el fondo se hicieron varios siglos después de los eventos que se cuentan en el Libro de Mormón. Así que de ningún modo puede ser una ciudad nefita. Si hubiese existido una gran ciudad, ¿es posible que no quede ningún rastro arqueológico de ella? No, es imposible. En una ciudad como Tiberíades hay una gran cantidad de evidencias de la arquitectura, de los pisos, de toda clase de objetos, monedas y una gran cantidad de cosas. ¿Puede ser que conquistaron una ciudad y no quedó ninguna prueba? Ni hablar. No es posible. Hace años tuve una conversación con un amigo cristiano. Y una de las cosas que me dijo es que si uno quería ir a Jerusalén, era algo fácil de hacer hoy en día, o uno podía ir a Belén y ver los sitios en los que ocurrieron los hechos que se cuentan en el Nuevo Testamento. Pero que nadie sabe nada o ha estado en Zarahemla, o en Abundancia, o en la ciudad de Nefi, y es muy dudoso que esos sitios hayan existido. Y en mis clases de antropología aprendí que mi amigo cristiano tiene razón, y el Libro de Mormón se equivoca. Aprendí que mi amigo cristiano tiene razón, y el Libro de Mormón se equivoca.
Aprendí que mi amigo cristiano tiene razón y el libro de Mormón se equivoca.